Es momento de conocer una de las riquezas culturales más queridas para el pueblo de Tepozcolula, ya que en ella se plasma la devoción y esperanza de cada ciudadano. Tepozcolula es un sitio especial que alberga infinidad de historias, que hasta el día de hoy están presentes en la memoria y en el sentimiento de cada habitante. Les voy a comentar un poco acerca de la historia de nuestro templo, de todo el conjunto conventual. En el año de 1538 a 1542 se inicia la construcción, a 1600. Nos cuentan que cuando llegan los evangelizadores, Tepozcolula estaba situado en el cerro de Yucundá, o en el Pueblo Viejo, como nosotros le conocemos. Dicen que cuando llegan los evangelizadores, ahí hacen una pequeña iglesia con una pequeña casa conventual. Posteriormente, a mediados del siglo XVI, se vienen a construir este majestuoso conjunto conventual que conocemos como, pues así, como el conjunto conventual de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, aquí en el valle. Cuando lo construyen, hacen primeramente dos estructuras, lo que es la capilla abierta o capilla de indios y el templo. Nos dicen que el templo, cuando lo construyen pequeño, a principios del siglo XVIII, le hacen la forma de cruz latina, le hacen las cúpulas y le construyen también lo que es todo el presbiterio. Esa fecha la tenemos en la entrada del templo, 1717. Capilla abierta, según cuando se construye para evangelizar a nuestros nativos de aquí de Tepozcolula, ya que nos dicen que ellos, cuando hacían sus ceremonias religiosas, pues ellos lo hacían al aire libre, especialmente en las alturas de los cerros. Entonces ese fue uno de los problemas que tuvieron los evangelizadores al llegar acá a Tepozcolula y quererlos evangelizar. Por eso los dominicos dicen que construyen la capilla abierta o la capilla de indios, porque era exclusivamente para evangelizar a los nativos de aquí de Tepozcolula. Por eso es que la hacen grande, le hacen la cúpula para que el evangelizador se parara en el centro de la cúpula y tuviera una acústica que la persona que estuviera parada a medio atrio o más lejos todavía escuchara perfectamente la explicación que le estaba dando el evangelizador y abrazara la fe católica. Posteriormente construyen lo que es el exconvento. En el exconvento existe, podríamos decir, una colección de cuadros de la vida de Santo Domingo de Guzmán, ya que pues los evangelizadores cuando llegan fueron los frailes dominicos. Por eso es este templo se le conoce así, que fue fundado por la orden dominica, como un templo dominico de la ruta aquí en la Mixteca Alta. Dentro del templo tenemos varios retablos del siglo XVI, retablos del siglo XVII, retablos del siglo XVIII, retablos del siglo XIX. Tenemos algunas pinturas, una pintura muy hermosa que nosotros le conocemos y que es muy significativa para Tepozcolula. La conocemos como el cuadro de la fundación de Tepozcolula o como el cuadro del árbol de los rosarios. Ahí es donde nosotros tenemos un paisaje que siempre nuestros antepasados nos han dicho. Tepozcolula, lo que era aquí en el valle, era una laguna, todo el valle. Entonces allá en ese cuadro está pintada claramente la laguna, está pintada Yucundá y está pintado el templo y la capilla abierta cuando llegan los frailes a evangelizar y hacen ese cuadro, y ahí es donde nos dejan plasmada, nos dejan pintada la historia de San Pedro y San Pablo Tepozcolula en el siglo XVI. El retablo principal que tenemos en el templo, en el presbiterio, está dedicado a San Pedro y San Pablo, que son los patrones de este templo. En el centro tenemos el Señor de las Vidrieras, la imagen más venerada aquí el primer viernes de Cuaresma. En la imagen del Señor de las Vidrieras nos dicen que venía para la ciudad de Tlaxiaco, más adelante. En la ciudad de Tlaxiaco está la Virgen de la Asunción. Nos cuentan que la Virgen de la Asunción venía para este templo. ¿Por qué Señor de las Vidrieras? Nos dicen que cuando los arrieros traían las dos imágenes, pasaron a entregar la imagen de la Virgen,
pero dicen que el Cristo se hizo muy pesado, la Virgen se hizo muy ligera, por eso deciden dejar al Cristo aquí y llevarse a la Virgen. Dicen que el Cristo eligió este lugar para quedarse. Cuando la gente se enteró, muchos de los pueblos venían a visitar al Cristo, pero como no tenía un nombre le fueron llamando así, el Señor de las Vidrieras, porque dice que en ese entonces lo colocaron adentro de un camerino de vidrieras o de vidrios. Y como en toda la región no había otro Cristo que estuviera dentro de un camerino de vidrieras, así le fueron llamando aquí al Señor de las Vidrieras, el Señor de las Vidrieras. Y actualmente pues es la fiesta principal del pueblo. Dentro de este recorrido pues hemos conocido parte de lo que es la esencia cultural, histórica y gastronómica de Tepozcolula. Ojalá en un futuro puedan venir a visitar más elementos culturales. Es obviamente que se lleva tiempo, hay que destinar un poquito más de tiempo. Pero por último quiero compartir con ustedes este monumento que tengo justamente atrás de mí, que es el conjunto conventual de San Pedro y San Pablo de Tepozcolula. Este conjunto conventual pues se compone de 3 partes, que es el antiguo convento de los dominicos, el templo de San Pedro y San Pablo y la capilla de los indios. Quiero resaltar un poquito la capilla de los indios, por qué se le llama y por qué se le conoce así. En la época colonial se crean estos edificios. ¿Por qué? Porque hay un mito que explica por qué se empezaron a construir esta capilla o este tipo de edificios. Se dice que cuando llegan los evangelizadores y construyen en Yucundá, el pueblo viejo, la primera iglesia, los primeros naturales que se empezaron a convertir al cristianismo no querían entrar a la iglesia cerrada. Entonces empezaron a construir las capillas de esta característica. En la época colonial se le llamaba la capilla del altar mayor de Tepozcolula o la capilla mayor de Tepozcolula. El término de capilla abierta aparece hasta el siglo XX, introducido por Manuel Toussaint, pues porque no existía precedente de este tipo de monumentos históricos, y lo determinan que las capillas abiertas de América Latina son una contribución, un aporte a la arquitectura universal porque no tiene precedentes. Es decir, son monumentos que se empezaron a crear en América. Y aquí en este lugar tenemos la capilla abierta más grande del mundo. Es la más grande del mundo y una de las primeras en ser construidas en América Latina.
No quiere decir que es la única, hay muchas más capillas abiertas en toda América, pero esta de Tepozcolula es la más grande del mundo y no se tienen precedentes históricos sobre este tipo de monumentos. Y actualmente ya la gente la conoce como capilla abierta, pero su nombre original fue Capilla de los Indios. Otro relato dice que se le llamó Capilla de los Indios porque al estar el templo católico y al estar la capilla, se utilizaba la capilla y los nativos de este lugar utilizaban más la capilla, y ya la gente europea, que las primeras familias que empezaron a llegar, utilizaban más el templo. Por eso era el templo para la gente que venía de fuera, que estaban acostumbrados ya a sus celebraciones dentro del templo, y la capilla de los indios, que era pues precisamente para la gente nativa de este lugar. No era porque fuera exclusivo, porque hubiera una división, sino porque a los nativos se sentían más en cercanía en los espacios al aire libre. Y así es como se le conoce. Todavía hasta el siglo XIX, todavía los historiadores y algunos relatos todavía la manejan como la capilla de Tepozcolula. En el siglo XX aparece el término, pero ya se empieza a utilizar más a finales del siglo XX y ya a principios del siglo XXI el término de capilla abierta, que es un término ya meramente del lenguaje arquitectónico, antropológico, y que se utiliza para nombrar a todas las estructuras de este tipo en toda América Latina. Hablar de historia se convierte en un viaje sin final. Todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un significado. Y lo más importante es que en ocasiones llega a ser emblema de lo que hoy constituimos. No debemos de perder nuestras raíces, nuestros recuerdos, nuestra historia. Porque si algún día encontramos ese final, sabremos cómo regresar. En todo mi México no tienes igual. Todos admiran tu parque y tus calles empedradas. Fueron construidas con tinte colonial. Tu capilla abierta del siglo XVI. En toda la comarca tú eres sin igual.